¿Sabías que los secretos de la riqueza moderna fueron escritos hace más de 2000 años? Esta pregunta ha resonado en mi mente durante meses, mientras contemplaba las páginas de un libro que cambió millones de vidas. Piense y hágase rico, de Napoleon Hill. Pero hay algo que pocas personas saben. Los principios que Hill descubrió después de entrevistar a 500 hombres exitosos de su época ya habían sido vividos, experimentados y codificados por el hombre más sabio de la historia, el rey Salomón. Imagina por un momento las cámaras del tesoro de Jerusalén hace 3000 años. El oro brillaba en cada rincón, las especias perfumaban el aire y las caravanas llegaban desde los confines del mundo conocido. Pero el verdadero tesoro no estaba en esas riquezas materiales. Estaba en la mente de un joven rey que había pedido algo extraordinario: sabiduría. Salomón no pidió oro, no pidió poder militar, no pidió larga vida. Pidió entendimiento para gobernar justamente, y esa decisión lo convirtió en el hombre más próspero de su tiempo. Siglos más tarde, Napoleon Hill, un joven periodista estadounidense, recibiría el encargo de su vida: descubrir los principios secretos del éxito. Durante más de 20 años estudió a Carnegie, Edison, Ford y otros titanes de la industria. Lo que encontró fue sorprendente. Los mismos principios que había codificado Salomón en sus escritos sagrados. Hill no lo sabía, pero estaba traduciendo sabiduría ancestral al lenguaje moderno. Esta no es una coincidencia, es una revelación. Los principios del éxito trascienden el tiempo porque están escritos en el corazón mismo de la creación. Salomón los vivió, Hill los sistematizó. Y hoy, tú y yo podemos aplicarlos. Si este tipo de sabiduría resuena contigo, suscríbete ahora al canal y activa la campanita para recibir más contenido transformador como este. Porque lo que estás a punto de descubrir no es solo conocimiento, es poder. Es la llave que abre las puertas de una vida extraordinaria. En los anales de la historia, pocas oraciones han tenido el poder de cambiar el destino de un reino como la que elevó Salomón aquella noche en Gabaón. El joven rey, abrumado por la responsabilidad de gobernar al pueblo elegido, se postró ante lo sagrado y expresó el deseo más puro de su corazón: dame sabiduría para discernir entre el bien y el mal. Esta oración no fue casual. Fue el primer paso hacia la manifestación de una vida extraordinaria. Napoleon Hill llamó a este principio el propósito definido. Pero Salomón lo había vivido mucho antes. Cuando el corazón humano se enfoca en un deseo puro y elevado, cuando la mente se alinea con un propósito claro y definido, el universo mismo conspira para hacer realidad ese anhelo. Salomón no pidió riquezas, pero las recibió. No pidió fama, pero su nombre resonó en todas las naciones. Pidió sabiduría, y con ella llegó todo lo demás. La oración de Salomón revela algo profundo sobre la naturaleza de la manifestación. No es suficiente desear, es necesario desear lo correcto. El joven rey comprendió intuitivamente que la sabiduría es la madre de todas las bendiciones. Con sabiduría, las riquezas se multiplican. Sin ella, se desvanecen como arena entre los dedos. Su oración fue un acto de fe, pero también de inteligencia estratégica. Hill pasó décadas estudiando a hombres exitosos para llegar a esta misma conclusión. Descubrió que todos ellos comenzaron con un propósito definido, una visión clara de lo que querían lograr. Carnegie sabía que quería dominar la industria del acero. Edison sabía que quería iluminar el mundo. Ford sabía que quería poner un automóvil en cada hogar americano. Cada uno había definido su propósito con la claridad de un diamante. Pero hay algo más profundo aquí. La oración de Salomón no fue solo un acto de petición, fue un acto de rendición.
el joven rey reconoció que la verdadera sabiduría no viene de uno mismo, sino de una fuente superior. Se conectó con algo más grande que él. Y esa conexión se convirtió en el canal por el cual fluyó la abundancia infinita. Cuando defines tu propósito con claridad y pureza, cuando te conectas con algo más grande que tus deseos egoístas, cuando tu visión está alineada con el bien mayor, entonces activas las mismas fuerzas que transformaron a un joven rey en el hombre más próspero de su época. La oración de Salomón no fue solo una petición, fue un decreto, una declaración de intención que sacudió los cimientos del cosmos. Existe un fuego que arde en el corazón de todo gran logro. Napoleon Hill lo llamó deseo ardiente. Pero Salomón lo había experimentado siglos antes, cuando en las páginas de sus escritos declaró que el principio de la sabiduría es el temor reverente, y que el alma que busca entendimiento es como quien busca plata y escudriña tesoros escondidos. El deseo ardiente de Salomón por la sabiduría no fue una simple curiosidad intelectual. Fue una sed que consumía su ser. Observa la intensidad con la que Salomón describe esta búsqueda. No dice simplemente busca sabiduría, dice clama por ella, alza tu voz por inteligencia, búscala como a la plata, escudriñala como a tesoros escondidos. Estas palabras palpitan con una energía que trasciende el tiempo. Salomón entendió que la sabiduría no se entrega a los tibios, sino a aquellos cuyo deseo arde con la intensidad de 1000 soles. Hill descubrió el mismo principio en sus entrevistas. Cada hombre exitoso que estudió poseía este fuego interno. Carnegie no solo quería construir una empresa, quería dominar una industria. Edison no solo quería inventar, quería cambiar el mundo. Ford no solo quería fabricar automóviles, quería transformar la sociedad. Su deseo ardiente los mantenía despiertos por las noches, los impulsaba a través de los fracasos, los sostenía cuando otros se rendían. Pero el deseo ardiente de Salomón por la sabiduría revela algo más profundo. No era un deseo egoísta, era un deseo que nació de la responsabilidad, del amor por su pueblo, del reconocimiento de su propia limitación. Cuando el deseo ardiente se origina en el servicio, cuando brota del amor y no del ego, entonces se convierte en una fuerza imparable. La sabiduría que Salomón buscó con tanto ardor se convirtió en el fundamento de su prosperidad. Sus escritos revelan que entendió la conexión entre el deseo ardiente y la manifestación. El deseo cumplido es árbol de vida, escribió, pero también advirtió: el deseo de los perezosos los mata. El deseo ardiente debe ir acompañado de acción, de disciplina, de perseverancia. Cuando tu deseo arde con la intensidad de Salomón, cuando tu búsqueda de la excelencia se convierte en una obsesión sagrada, cuando tu visión consume tus pensamientos de día y visita tus sueños de noche, entonces activas las mismas fuerzas que transformaron a un joven rey en leyenda. El deseo ardiente no es solo querer algo intensamente, es convertirse en la persona que naturalmente atrae lo que desea. En los escritos de Salomón encontramos una declaración que ha resonado a través de los siglos. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Esta no es una invitación a la pasividad, es una revelación sobre el poder de la fe. Salomón entendió que la fe no es simplemente creer en algo, es actuar desde la convicción absoluta de que lo que buscas ya existe en el reino de lo posible. La fe de Salomón no era ciega, era una fe informada, una fe que se basaba en la comprensión profunda de las leyes universales. Cuando escribió: al que cree todo le es posible, no estaba predicando optimismo barato. Estaba revelando una ley fundamental del universo. La fe es el puente que conecta el mundo invisible de los pensamientos con el mundo visible de los resultados.
Napoleon Hill pasó años tratando de entender este principio. Lo llamó fe aplicada y descubrió que todos los hombres exitosos que estudió poseían una característica común. Actuaban con la convicción absoluta de que lograrían lo que se proponían. No esperaban el éxito, lo asumían, no deseaban la victoria, la vivían en su mente antes de experimentarla en la realidad. La fe de Salomón se manifestó en acciones concretas. Cuando decidió construir el templo más magnífico de la tierra, no lo hizo con la esperanza de que saldría bien. Lo hizo con la convicción absoluta de que se completaría. Reunió los materiales, organizó a los trabajadores, estableció los plazos, todo desde la fe inquebrantable de que su visión se materializaría. Pero la fe de Salomón reveló algo más profundo. Entendió que la fe verdadera no se enfoca en las circunstancias externas, sino en las leyes internas. No se basa en lo que los ojos ven, sino en lo que el espíritu conoce. Cuando escribió «El justo por la fe vivirá», estaba declarando que aquellos que operan desde la fe tienen acceso a recursos que los demás no pueden ver. La fe es más que una creencia, es una frecuencia, es una vibración que sintoniza tu ser con las posibilidades infinitas del universo. Cuando tu fe es genuina, cuando es pura, cuando está alineada con propósitos elevados, entonces te conviertes en un imán para los milagros. Salomón no solo creyó en la sabiduría, se convirtió en sabiduría y desde ese estado de ser atrajo todo lo demás. Cuando examinas los escritos de Salomón, descubres una verdad que Napoleon Hill tardaría siglos en codificar. Las palabras tienen poder creativo. La muerte y la vida están en poder de la lengua, escribió el sabio rey. Esta declaración no es poética, es científica. Salomón entendió que las palabras no solo describen la realidad, sino que la crean. Cada palabra que pronuncias es una semilla que plantas en el jardín de tu experiencia futura. La sabiduría de Salomón sobre el poder de las palabras se extiende más allá de lo que decimos a otros. Incluye, de manera crucial, lo que nos decimos a nosotros mismos. Sus escritos revelan que comprendía la importancia del diálogo interno. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, escribió. Esta línea encapsula lo que Hill llamaría autosugestión miles de años después. Hill descubrió que todos los hombres exitosos que estudió practicaban alguna forma de autosugestión. Se repetían afirmaciones positivas, visualizaban sus objetivos, programaban su mente subconsciente con pensamientos de éxito. Pero Salomón había vivido este principio mucho antes. Sus salmos y proverbios están llenos de declaraciones positivas, afirmaciones de fe, palabras de poder que él se decía a sí mismo. El templo de Salomón no se construyó solo con piedras y madera. Se construyó primero con palabras. Cada detalle fue hablado a la existencia antes de ser manifestado físicamente. El rey sabio entendió que el mundo físico es simplemente el eco del mundo de las ideas y que las palabras son el puente entre ambos reinos. Pero Salomón también entendió el poder destructivo de las palabras, advirtió contra la lengua que destruye, contra las palabras que hieren, contra el habla que contamina. Sabía que así como las palabras pueden crear, también pueden destruir. Por eso fue tan cuidadoso con su lenguaje, tan intencional con sus declaraciones. La autosugestión de Salomón no era repetición mecánica, era declaración consciente. Cada mañana el rey sabio programaba su mente con pensamientos de sabiduría, palabras de fe, declaraciones de propósito. Entendió que el primer pensamiento del día establece el tono para todo lo que sigue. Por eso comenzaba cada jornada conectándose con la fuente de toda sabiduría.
Cuando practicas la autosugestión como Salomón, cuando usas las palabras como herramientas de creación, cuando programas tu mente con pensamientos de abundancia y fe, entonces activas las mismas fuerzas que convirtieron a un joven rey en el hombre más próspero de su época. Tus palabras no son solo sonidos, son decretos, son órdenes al universo, son las herramientas con las que esculpes tu destino. Los escritos de Salomón revelan una comprensión profunda de algo que Napoleon Hill llamaría conocimiento organizado. El sabio rey escribió: «Con ciencia se edificará la casa, y con inteligencia se afirmará, y con sabiduría se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable». Esta declaración no es casualidad, es una fórmula. Salomón entendió que el conocimiento sin organización es inútil, pero el conocimiento organizado es poder. La sabiduría de Salomón no era un conjunto de datos aleatorios, era un sistema integrado de comprensión. Cada proverbio se conectaba con el siguiente, cada enseñanza se construía sobre la anterior, cada principio se relacionaba con el conjunto. Su sabiduría era como un templo perfectamente construido, donde cada piedra ocupaba su lugar exacto en el diseño general. Hill descubrió que todos los hombres exitosos que estudió habían logrado organizar su conocimiento de manera sistemática. Carnegie no solo sabía sobre el acero, había organizado ese conocimiento en un sistema coherente de producción. Edison no solo sabía sobre electricidad, había organizado ese conocimiento en un método sistemático de invención. Ford no solo sabía sobre automóviles, había organizado ese conocimiento en un sistema revolucionario de manufactura. Pero la sabiduría organizada de Salomón revela algo más profundo. No se limitó a organizar conocimiento técnico. Organizó conocimiento sobre la naturaleza humana, sobre las leyes del universo, sobre los principios eternos que gobiernan la vida. Su sabiduría no era solo práctica, era holística. Abarcaba todos los aspectos de la existencia humana. La biblioteca de Salomón no era solo un depósito de libros, era un laboratorio de vida. Cada experiencia se convertía en conocimiento. Cada observación se transformaba en sabiduría. Cada interacción se cristalizaba en comprensión. El rey sabio entendió que la vida misma es la universidad más grande y que cada día ofrece lecciones para quien sabe observar. La sabiduría organizada de Salomón se manifestó en su capacidad para tomar decisiones. No decidía por impulso o emoción. Decidía desde la comprensión profunda de las consecuencias, desde el análisis sistemático de las opciones, desde la evaluación cuidadosa de los resultados probables. Su sabiduría era práctica porque era organizada. Cuando organizas tu conocimiento como Salomón, cuando conviertes la información en sabiduría, cuando estructuras tu comprensión en sistemas coherentes, entonces tienes acceso al mismo poder que construyó el reino más próspero de la antigüedad. El conocimiento organizado no es solo información ordenada, es poder concentrado. Es la diferencia entre saber mucho y saber lo que importa. En los escritos de Salomón encontramos una verdad que Napoleon Hill redescubriría siglos después. Donde no hay consejo, los propósitos se frustran, mas en la multitud de consejeros se afirman. Esta declaración revela la comprensión profunda que Salomón tenía sobre lo que Hill llamaría la mente maestra. El sabio rey entendió que ningún hombre, por más sabio que sea, puede alcanzar la grandeza en completa soledad. La corte de Salomón no era simplemente una colección de funcionarios, era una mente maestra en acción. Cada consejero aportaba su especialidad, cada ministro contribuía con su experiencia, cada sabio añadía su perspectiva única.
Salomón había creado un círculo de mentes brillantes que se potenciaban mutuamente. La sabiduría colectiva del reino superaba la suma de las partes individuales. Hill descubrió que todos los hombres exitosos que estudió habían formado algún tipo de mente maestra. Carnegie tenía su círculo de socios íntimos. Edison tenía su equipo de inventores. Ford tenía su grupo de ingenieros y diseñadores. Cada uno había entendido que el poder de dos o más mentes trabajando en armonía hacia un objetivo común crea una fuerza que trasciende las capacidades individuales. Pero la mente maestra de Salomón reveló algo más profundo. No se limitó a reunir expertos técnicos. Incluyó sabios, filósofos, poetas, músicos, artistas. Entendió que la verdadera sabiduría requiere múltiples perspectivas, que la creatividad surge de la intersección de diferentes disciplinas, que la innovación nace cuando mentes diversas se encuentran en propósito común. La reina de Sabá viajó desde los confines de la tierra para formar parte, aunque temporalmente, de la mente maestra de Salomón. Su visita no fue solo diplomática, fue un intercambio de sabiduría, una expansión de perspectivas, una multiplicación de entendimiento. Cuando las mentes sabias se encuentran, se crea una sinergia que beneficia a todos los participantes. La humildad de Salomón también se manifestó en su disposición a aprender de otros. A pesar de su sabiduría extraordinaria, nunca dejó de escuchar consejos, nunca se cerró a nuevas perspectivas, nunca asumió que lo sabía todo. Esta humildad intelectual fue una de las claves de su grandeza continua. Cuando formas tu propia mente maestra, cuando te rodeas de personas que complementan tus fortalezas y compensan tus debilidades, cuando creas un círculo de confianza y propósito compartido, entonces activas las mismas fuerzas que elevaron a Salomón por encima de todos los reyes de su tiempo. La mente maestra no es solo colaboración, es multiplicación, es el secreto de cómo las mentes ordinarias pueden lograr resultados extraordinarios. Los escritos de Salomón revelan una comprensión profunda de la naturaleza de la decisión. El corazón del hombre piensa su camino, mas el Señor endereza sus pasos, escribió. Esta declaración no sugiere pasividad, al contrario, revela que Salomón entendía el poder de la decisión firme combinada con la flexibilidad sabia. Decidía con determinación, pero permanecía abierto a la guía superior. La construcción del templo de Salomón es un ejemplo perfecto de decisión firme en acción. Cuando decidió construir la casa más magnífica para lo sagrado, no fue una decisión emocional o impulsiva. Fue una decisión meditada, calculada, irrevocable. Una vez tomada, movilizó todos los recursos del reino hacia ese objetivo. No hubo vacilación, no hubo dudas, no hubo marcha atrás. Napoleon Hill descubrió que la indecisión era el enemigo mortal del éxito. Todos los hombres exitosos que estudió tenían la capacidad de tomar decisiones rápidas y adherirse a ellas. Carnegie decidió dominar la industria del acero y nunca se desvió de esa visión. Edison decidió iluminar el mundo y perseveró a través de 1000 fracasos. Ford decidió democratizar el automóvil y revolucionó la industria. Pero la decisión firme de Salomón reveló algo más profundo. No era obstinación ciega, era determinación inteligente. Sabía cuándo perseverar y cuándo adaptar la estrategia. Sabía cuándo ser flexible en los medios mientras permanecía firme en los fines. Su decisión era como un río, inquebrantable en su dirección, pero adaptable en su curso. La sabiduría de Salomón sobre la decisión se extendía también a la vida cotidiana. Sus proverbios están llenos de consejos sobre la importancia de la decisión rápida en los asuntos menores.
No te jactes del día de mañana, escribió, porque no sabes qué dará de sí el día. Entendió que la indecisión es costosa, que la demora es peligrosa, que la oportunidad tiene fecha de vencimiento. La decisión firme de Salomón estaba respaldada por la diligencia constante. No bastaba con decidir, era necesario actuar. Sus escritos revelan una comprensión profunda de la importancia del trabajo persistente. El que labra su tierra se saciará de pan, escribió. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Cuando tomas decisiones como Salomón, cuando decides con firmeza pero actúas con sabiduría, cuando combinas la determinación con la flexibilidad, entonces activas las mismas fuerzas que construyeron el reino más próspero de la antigüedad. La decisión firme no es solo elegir un camino, es comprometerse completamente con el resultado, sabiendo que el universo responde a la claridad de propósito con recursos ilimitados. En los escritos de Salomón encontramos una comprensión profunda de lo que Napoleon Hill llamaría transmutación de la energía sexual. Aunque el sabio rey no usó estos términos modernos, sus palabras revelan una sabiduría antigua sobre el poder de la energía creativa y la importancia del dominio propio. El que se enseñorea de su espíritu es mejor que el que toma una ciudad, escribió, revelando la supremacía del autocontrol sobre la conquista externa. La vida de Salomón misma es un estudio en transmutación de energía. Su pasión por la sabiduría, su deseo ardiente por la comprensión, su amor por la justicia, todo se canalizó hacia la creación de un reino próspero y duradero. No permitió que sus energías se dispersaran en placeres menores. Las concentró en propósitos elevados. Las transmutó en logros permanentes. Hill descubrió que todos los grandes líderes que estudió habían aprendido a canalizar sus energías más poderosas hacia sus objetivos principales. En lugar de permitir que la energía sexual se dispersara en gratificación inmediata, la transmutaban en creatividad, en persistencia, en genio. Carnegie canalizó su energía hacia la construcción de un imperio industrial. Edison la transmutó en invención revolucionaria. Ford la dirigió hacia la transformación social. Pero la sabiduría de Salomón sobre la transmutación de energía va más allá de lo sexual. Incluye toda forma de energía emocional. La ira se puede transmutar en determinación. El miedo se puede convertir en precaución sabia. La tristeza se puede transformar en compasión profunda. El sabio rey entendió que las emociones son energía y que la energía puede ser dirigida hacia fines constructivos o destructivos. El dominio propio que Salomón predicaba no era represión, era dirección consciente. No se trataba de negar las energías naturales, sino de canalizarlas hacia propósitos elevados. Sus escritos revelan que entendía la diferencia entre supresión y transmutación. La supresión crea conflicto interno. La transmutación crea poder concentrado. La sabiduría de Salomón sobre el dominio propio se manifestó en su capacidad para mantener la perspectiva a largo plazo. No se dejó llevar por impulsos momentáneos. No sacrificó objetivos permanentes por placeres temporales. Mantuvo siempre la visión del reino que estaba construyendo, del legado que estaba creando, del propósito que estaba sirviendo. Cuando aprendes a transmutar tu energía como Salomón, cuando canalizas tus pasiones hacia propósitos elevados, cuando dominas tus impulsos sin suprimirlos, entonces activas las mismas fuerzas que elevaron a un joven rey por encima de todos los monarcas de su tiempo. La transmutación de energía no es negación de la naturaleza humana, es elevación de la naturaleza humana hacia su máximo potencial. Los escritos de Salomón revelan una comprensión profunda de lo que los psicólogos modernos llamarían
el poder del subconsciente. Aunque no usó esta terminología, sus palabras muestran que entendía la importancia de la transformación interior. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, escribió, porque de él mana la vida. Esta declaración reconoce que el corazón, el centro de nuestro ser interior, es la fuente de toda manifestación externa. La sabiduría de Salomón sobre la transformación interior se evidencia en su comprensión de que los cambios externos deben comenzar internamente. No se convirtió en el hombre más próspero de su época simplemente por circunstancias externas. Se transformó primero internamente y esa transformación se manifestó en su realidad externa. Su riqueza exterior era el reflejo de su riqueza interior. Napoleon Hill descubrió que todos los hombres exitosos que estudió habían logrado algún tipo de transformación interior. Habían cambiado su manera de pensar antes de cambiar su manera de vivir. Habían renovado su mente antes de renovar su fortuna. Habían transformado sus creencias antes de transformar sus circunstancias. El cambio exterior era siempre el resultado del cambio interior. La transformación interior de Salomón no fue un evento único, fue un proceso continuo. Sus escritos revelan que entendía la importancia de la renovación constante de la mente. El que confía en su propio corazón es necio, escribió, reconociendo la necesidad de someter continuamente los pensamientos a la sabiduría superior. Su transformación era una práctica diaria, no un logro único. El subconsciente de Salomón estaba programado con pensamientos de sabiduría, palabras de fe, imágenes de prosperidad. Sus salmos y proverbios revelan una mente que se había disciplinado para pensar en términos de abundancia, no de escasez. Se había entrenado para ver posibilidades donde otros veían problemas. Se había programado para esperar bendiciones donde otros esperaban dificultades. La sabiduría de Salomón sobre la transformación interior también incluía la comprensión de que los pensamientos se convierten en realidad. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él, escribió. Esta declaración anticipa por siglos lo que la psicología moderna confirmaría, que somos lo que pensamos, que nuestros pensamientos dominantes se manifiestan en nuestra experiencia, que la realidad externa es siempre el reflejo de la realidad interna. Cuando experimentas la transformación interior como Salomón, cuando programas tu subconsciente con pensamientos de éxito, cuando renuevas tu mente con verdades eternas, entonces activas las mismas fuerzas que crearon el reino más próspero de la historia antigua. La transformación interior no es solo cambio personal, es la llave que abre las puertas de la manifestación externa. En los escritos de Salomón encontramos referencias constantes a lo que podríamos llamar vibración espiritual. Aunque no usó estos términos modernos, sus palabras revelan una comprensión profunda de que existe una frecuencia elevada de existencia, una manera de ser que atrae bendiciones naturalmente. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, escribió, describiendo no un miedo paralizante, sino una reverencia elevada que sintoniza el alma con la frecuencia más alta del universo. La vibración espiritual de Salomón se manifestaba en su manera de abordar cada día. No se levantaba con ansiedad por los problemas del reino. Se levantaba con reverencia por la oportunidad de servir. No enfrentaba los desafíos con temor, sino con confianza en la sabiduría superior. No tomaba decisiones desde la desesperación, sino desde la fe en el orden divino. Su frecuencia interior atraía resultados superiores. Napoleon Hill descubrió que todos los hombres exitosos que estudió operaban desde algún tipo de vibración elevada. Tenían una cualidad intangible que los distinguía de los demás. No era solo confianza, era algo más profundo.
Era como si estuvieran sintonizados con una frecuencia que les daba acceso a recursos, ideas y oportunidades que otros no podían percibir. La vibración espiritual de Salomón no era artificial, era auténtica. Nacía de su comprensión genuina de su lugar en el cosmos, de su reconocimiento de que era un administrador, no un propietario, de que su sabiduría era un regalo, no un logro personal. Esta humildad auténtica, paradójicamente, elevaba su vibración y expandía su influencia. El temor reverente que Salomón predicaba no era superstición, era sintonía consciente con las leyes universales. Entendía que existe un orden superior que gobierna el universo y que el éxito verdadero viene de alinearse con ese orden, no de luchar contra él. Su reverencia era práctica. Le daba acceso a una sabiduría que trascendía la comprensión humana ordinaria. La vibración espiritual de Salomón se manifestaba en su capacidad para discernir. Podía distinguir entre lo temporal y lo eterno, entre lo aparente y lo real, entre lo urgente y lo importante. Su sintonía con la frecuencia elevada le daba una perspectiva que otros no poseían. Veía más allá de las apariencias hacia los principios subyacentes. Cuando operas desde la vibración espiritual de Salomón, cuando sintonizas tu ser con la frecuencia más elevada del universo, cuando vives desde la reverencia auténtica hacia el orden superior, entonces activas las mismas fuerzas que elevaron a un joven rey por encima de todos los monarcas de su tiempo. La vibración espiritual no es religiosidad externa, es sintonía interna con la fuente de toda sabiduría y poder. Los escritos de Salomón revelan una comprensión profunda de algo que Napoleon Hill llamaría equilibrio entre el éxito material y la satisfacción espiritual. El sabio rey no veía la riqueza como un fin en sí mismo, sino como un medio para cumplir un propósito más elevado. La abundancia material era, en su visión, el resultado natural de una mente alineada con los principios universales. En los Proverbios, Salomón escribió: «La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella». Esta comprensión revela una verdad fundamental. La verdadera prosperidad no viene acompañada del estrés, la ansiedad o la vacuidad espiritual que caracteriza a muchos que persiguen únicamente el éxito material. La riqueza que emerge de la vibración espiritual elevada es orgánica, sostenible y generadora de bienestar integral. La mente de Salomón operaba desde lo que los sabios orientales llaman Wu Wei, la acción sin esfuerzo, el fluir en armonía con el orden natural. No forzaba las situaciones ni manipulaba las circunstancias. En lugar de eso, se posicionaba en el lugar correcto dentro del flujo universal, permitiendo que las fuerzas superiores trabajaran a través de él. Esta es la diferencia crucial entre la ambición egocentrada y la manifestación espiritual centrada. El primero genera resistencia, competencia destructiva y resultados inestables. El segundo crea sincronicidades, oportunidades inesperadas y abundancia que benefician no solo al individuo, sino a toda su esfera de influencia. La sabiduría de Salomón no era información acumulada, sino comprensión viviente. No era conocimiento que poseía, sino conocimiento que lo poseía a él. Esta distinción marca la diferencia entre el intelectualismo estéril y la sabiduría transformadora. Cuando Napoleon Hill hablaba de la mente maestra, se refería a este mismo principio que Salomón dominaba: la capacidad de sintonizar la mente individual con la inteligencia universal. Esta sintonía no solo multiplica la capacidad de comprensión, sino que también magnifica exponencialmente la capacidad de manifestación. La vibración espiritual de Salomón era su frecuencia dominante. No era algo que activaba ocasionalmente en momentos de necesidad, sino el estado desde el cual vivía consistentemente.
Esta consistencia es lo que permitía que su sabiduría se manifestara de manera natural y espontánea, sin necesidad de esfuerzo o búsqueda externa. En el mundo moderno, esta vibración espiritual se traduce en una forma de ser que combina la efectividad práctica con la profundidad espiritual. Es la capacidad de navegar el mundo material con maestría mientras se mantiene arraigado en los principios eternos. Es la síntesis perfecta entre la acción inteligente y la contemplación profunda. Cuando activas la vibración espiritual de Salomón, no solo transformas tu propia existencia, sino que te conviertes en un canal para que esta frecuencia elevada se manifieste en el mundo a través de ti. Esto es lo que Hill llamaría el principio del servicio, la comprensión de que el verdadero éxito viene de ser un vehículo para algo más grande que uno mismo. La herencia de Salomón no fue solo su riqueza material o su poder político, sino la demostración viviente de que es posible existir simultáneamente en múltiples dimensiones de la realidad, dominando tanto el arte de la manifestación material como el de la realización espiritual. Esta síntesis es el modelo para toda persona que busca crear una vida de significado profundo y abundancia auténtica. La vibración espiritual de Salomón nos enseña que la verdadera maestría no consiste en elegir entre el éxito material y la realización espiritual, sino en integrar ambos en una sinfonía armoniosa de existencia plena. Su legado trasciende los milenios, porque demostró que cuando alineamos nuestra frecuencia personal con los principios universales, no solo transformamos nuestra propia realidad, sino que nos convertimos en faros de posibilidad para toda la humanidad. En nuestro mundo actual, donde muchos luchan entre las demandas materiales y las aspiraciones espirituales, Salomón nos ofrece un mapa hacia la integración. Su vibración espiritual no era un lujo reservado para momentos de tranquilidad, sino la base operativa desde la cual construyó un reino que perdura como símbolo de sabiduría y prosperidad consciente. La invitación está abierta para cada uno de nosotros. Sintonizar con esa misma frecuencia elevada, activar esa vibración espiritual que transforma tanto la circunstancia externa como la experiencia interna. Cuando lo hacemos, no solo cambiamos nuestra propia vida, sino que contribuimos al despertar colectivo de la humanidad hacia una forma más elevada de existir. ¿Te resonó este mensaje? Si sientes que estos principios pueden transformar tu vida como transformaron la de Salomón, no te pierdas ni un solo video. Suscríbete ahora y activa la campanita para recibir cada nuevo contenido que compartimos sobre sabiduría ancestral, prosperidad consciente y desarrollo espiritual. Cada semana exploramos las enseñanzas de los grandes maestros de la historia y cómo aplicarlas en el mundo moderno. En los comentarios comparte cuál fue la enseñanza de Salomón que más impactó tu perspectiva. ¿Cómo vas a aplicar su vibración espiritual en tu vida diaria? Tu transformación comienza con una decisión. Haz clic en suscribirse ahora y únete a esta comunidad de buscadores conscientes que están elevando su frecuencia y manifestando una vida extraordinaria. Recuerda, cuando elevas tu vibración, elevas el mundo. Nos vemos en el próximo video.